En el año 1471, una sola campaña redibujaría el mapa del sudeste asiático. No fue solo una batalla. Fue un momento decisivo cuando el reino de Hiviet avanzó hacia el sur bajo el mando del emperador Letan y el antiguo reino de Champa cayó en ruinas. Durante siglos, dos reinos convivieron, enfrascados en una lucha interminable por la tierra, el poder y la supervivencia. Al norte se encontraba Dai Viet, la nación emergente nacida del fértil delta del Río Rojo, un pueblo curtido por generaciones de guerra contra los imperios chinos. Al sur se encontraba Champa, un antiguo reino marítimo moldeado por la cultura indianizada, los templos hindúes y la riqueza del comercio marítimo. La línea que los separaba nunca fue fija. A veces cruzaba arrozales, a veces cordilleras y a menudo bordeaba las arenosas y ventosas costas de lo que hoy es el centro de Vietnam. Pero dondequiera que estuviera esa frontera, siempre estaba bañada en sangre. En los siglos X y XI, los reyes Dai Viet avanzaron hacia el sur, deseosos de asegurar más tierras de cultivo para su pueblo. Champa contraatacó con rápidas incursiones de caballería, quemando aldeas y esclavizando a miles de personas. Este ciclo de violencia forjó una rivalidad sin precedentes en el sudeste asiático. A diferencia de las lejanas dinastías chinas que llegaron en vastas oleadas de conquista, los Cham eran vecinos, peligrosos, impredecibles e implacables. Para el siglo XIV, la lucha se había vuelto aún más brutal. Champa, debilitado por los conflictos internos, recurrió a la piratería. Desde sus puertos, los barcos Cham asaltaban la costa vietnamita, capturando pescadores, saqueando aldeas y exigiendo tributos. Las crónicas vietnamitas describen comunidades costeras enteras vaciadas de la noche a la mañana, hombres masacrados, mujeres y niños secuestrados. Para el pueblo de Dai Viet, esto no era solo política. Era una cuestión de supervivencia. En 1446, un ejército vietnamita se adentró en Champa y capturó brevemente Vijaya, la capital de Cham, ubicada en lo que hoy es la provincia de Binh Dinh, en el centro de Vietnam. Pero la victoria duró poco. Los vietnamitas se retiraron dejando tras de sí resentimiento y asuntos pendientes. Champa se reconstruyó y la guerra fronteriza se reanudó. A mediados del siglo XV, Lata Nong, emperador de Dai Viet, ascendió al trono. Era un erudito, un reformador, pero sobre todo, un gobernante con una visión. Veía el reino del sur no como un vecino, sino como una amenaza que debía ser aniquilada. Comprendió que Dai Viet nunca estaría seguro mientras Champa sobreviviera. Durante siglos, los vietnamitas habían luchado por conservar su territorio. Ahora, bajo su mando, lucharían por expandirlo. Corría el año 1471. Había llegado el momento. El invierno de 1470 era crudo en el delta del Río Rojo, patria de los Dai Viet. Vientos fríos azotaban las aldeas. Pero en la corte imperial de Tang Lon, la ciudad que un día sería conocida como Hanoi, el emperador Le Tan Tong se preparaba para la guerra. Ya había reformado su ejército con una disciplina estricta, rangos bien definidos y leyes que castigaban la corrupción y la cobardía. Ahora pondría su nuevo sistema a prueba. Los informes le indicaban que Tratuan, rey de Champa, había enviado grupos de asalto al norte, quemando aldeas fronterizas vietnamitas. Esto justificó a Lata Nong. Declaró que Dai Viet ya no toleraría tales insultos. Había llegado la hora del ajuste de cuentas. En enero de 1471, el emperador dio la orden de marcha. Soldados de todas las provincias se reunieron. La fuerza reunida fue inmensa. Los registros vietnamitas hablan de más de 100.000 hombres. Las líneas de infantería portaban lanzas, espadas y ballestas. La caballería montaba robustos caballos vietnamitas. Lo más aterrador de todo eran los elefantes de guerra. Enormes bestias con armadura de hierro, que portaban torres de arqueros a sus lomos. La marcha comenzó en la provincia de Thanh Hoa, avanzando hacia el sur a través de escarpadas montañas y valles. Le seguían caravanas de suministros. Carros de bueyes cargados de arroz, sal y armas. Ingenieros transportaban bambú y madera para construir puentes. Cada detalle estaba planeado. Latan Tong sabía que las guerras se ganaban no solo con espadas, sino también con logística. Cerca del río Tubón, en la actual provincia de Quang Nam, los vietnamitas se toparon con las primeras defensas Cham. Los exploradores Cham atacaron con tácticas de golpe y fuga, disparando flechas desde sus caballos antes de retirarse a la selva. Pero Lea Nong se anticipó a esto. Desplegó infantería ligera y posiciones de emboscada a lo largo de los senderos. Varios destacamentos Cham cayeron directamente en trampas y fueron aniquilados. Los oficiales Cham capturados fueron interrogados,
lo que reveló información vital sobre las posiciones enemigas. El emperador prohibió la crueldad innecesaria contra los civiles. Sin embargo, las aldeas que resistieron fueron destruidas para impedir el abastecimiento del enemigo. Paso a paso, el ejército vietnamita reforzó su control sobre el corazón del territorio Cham. Para febrero, el ejército entró en el núcleo del territorio de Champa. El miedo se extendió como la pólvora. Los agricultores abandonaron sus campos. Las guarniciones Cham se retiraron a sus fortalezas. La Tanong dividió entonces su ejército en 3 alas. La fuerza principal, liderada por él mismo, avanzó directamente hacia Vijaya. Una segunda ala marchó a lo largo de la costa para bloquear los refuerzos Cham que llegaban por mar. La tercera ala avanzó por las tierras altas, aislando el reino desde el oeste. Fue una jugada maestra de coordinación diseñada para sofocar por completo a Champa. La disciplina se imponía a cada paso. El saqueo estaba prohibido. Las líneas de abastecimiento estaban fuertemente vigiladas. Los exploradores informaban a diario. Los Cham, que antes dependían de la velocidad y las emboscadas, ahora se veían perseguidos, abrumados por su superioridad numérica y estratégica. El avance vietnamita era imparable, y cada día que pasaba, Vijaya, el corazón de Champa, se acercaba más. A principios de marzo de 1471, el ejército vietnamita había alcanzado las murallas de Vijaya. La capital Cham se alzaba sobre las llanuras, con sus imponentes murallas de piedra y tierra, flanqueadas por torres de vigilancia. Tras esas defensas se abrigaba la última esperanza del reino Cham. Guerreros, nobles y campesinos desesperados se aprestaban a servir. Dentro del palacio, el rey instaba a sus generales a resistir, a mantener las murallas hasta que llegara la ayuda del mar. Pero Leanong no tenía intención de permitir el relevo. Su ala costera ya había cortado el paso a los refuerzos Cham que llegaban por barco. El ala de las tierras altas cerró los pasos occidentales. Vijaya estaba rodeada. La trampa estaba completa. El emperador inspeccionó personalmente las murallas. No era un comandante distante. Caminó entre sus soldados, hablando con los oficiales, estudiando las fortificaciones y escuchando a los exploradores. Vio la fuerza de Vijaya, altas murallas, puertas estrechas y fosos profundos. Pero también vio su debilidad, una población ya agotada por la hambruna y las incursiones. Los defensores Cham eran valientes, pero lo superaban en número casi 10-1. La Tan Tong ideó una estrategia cuidadosa. No desperdiciaría vidas en cargas imprudentes. En cambio, ordenó la construcción de líneas de asedio alrededor de la ciudad. Se construyeron torres de madera más altas que las murallas de Cham, lo que permitió a los arqueros vietnamitas lanzar una lluvia de flechas sobre la ciudad. Las catapultas arrojaron piedras y fuego, destrozando casas e incendiando almacenes. Los ingenieros rellenaron las zanjas con tierra y troncos, preparando el terreno para un asalto final. Durante días, el estruendo de los tambores de guerra resonó por la llanura. Los soldados vietnamitas rotaban, lanzando ataques continuos para debilitar a los defensores. Los contraataques de los Cham eran feroces. Los guerreros salían corriendo de las puertas, blandiendo sables curvos, mientras su caballería cargaba en desesperados intentos de salida. Varias veces atacaron con fuerza, pero en cada ocasión las disciplinadas líneas vietnamitas cerraban filas, y los elefantes obligaban a los Cham a retroceder tras sus murallas. Los Cham intentaron usar fuego para destruir las torres de asedio, enviando carros en llamas hacia las líneas vietnamitas, pero la Tanong lo había previsto. Cubos de agua y trincheras estaban listos y la mayoría de los incendios fueron sofocados rápidamente. En Vijaya, la desesperación crecía. La comida escaseaba. Los refugiados abarrotaban las calles. Las enfermedades se propagaban en los barrios abarrotados. El rey Traan invocó a sus dioses, rezando en los grandes templos hindúes de la ciudad, pero ningún milagro se produjo. El emperador, sereno y metódico, esperó. Sabía que el tiempo mismo era su aliado. Sin embargo, también comprendía la necesidad de un golpe decisivo. Tras 2 semanas de asedio constante, dio la orden. En la mañana del asalto final, sonaron las trompetas y los tambores estremecieron la tierra. Los vietnamitas avanzaron en 3 oleadas masivas. La primera oleada asaltó la puerta oriental, portando escudos pesados y arietes. Las flechas oscurecieron el cielo, pero los arietes impactaron, agrietando las puertas de madera. La segunda oleada avanzó hacia la muralla sur, con escaleras que se alzaban contra la piedra. Los elefantes cargaron,
destrozando las barricadas mientras los arqueros lanzaban flechas incendiarias sobre la ciudad. La tercera oleada avanzó desde el oeste, atacando donde las murallas ya se habían debilitado tras días de bombardeo. La lucha fue brutal. Los soldados vietnamitas trepaban por encima de los cadáveres para escalar las murallas. Los guerreros Cham luchaban con furia desesperada, lanzando lanzas, vertiendo aceite hirviendo y golpeando desde arriba. Pero la marea era imparable. Una a una, las puertas cedieron. Las torres de asedio rodaron contra las murallas, liberando oleadas de infantería hacia la ciudad. Al mediodía, las llamas se extendieron sobre Vijaya. Las calles se convirtieron en ríos de caos. Soldados enfrentándose en callejones, casas en llamas, elefantes abriéndose paso a través de barricadas de madera. Los defensores lucharon hasta el final, pero la superioridad numérica era abrumadora. Finalmente, el palacio cayó. Las tropas vietnamitas irrumpieron por sus puertas. El rey Trataban fue capturado vivo y encadenado, destronado. Sus nobles fueron aniquilados o hechos prisioneros. Vijaya, la orgullosa capital de Champa, ya no existía. Para Letanong, la victoria fue completa. Para Champa, fue el fin de una era. Cuando las murallas de Vijaya finalmente se derrumbaron, la ciudad se convirtió en una tormenta de sangre y fuego. Los soldados vietnamitas inundaron las calles, aniquilando a cualquier guerrero Cham que aún resistiera. Los gritos de batalla se mezclaban con el rugido de las casas en llamas, el estruendo de los elefantes pisoteando las barricadas de madera y los gritos desesperados de los civiles atrapados en el caos. Las crónicas de Dai Viet registran que más de 60.000 Cham murieron en el asalto a la ciudad. Otros 30.000 fueron capturados vivos, hombres, mujeres y niños, obligados al cautiverio y enviados al norte como prisioneros de guerra. Estas cifras, asombrosas incluso para los brutales estándares del siglo XV, marcaron el fin de una nación. El rey Traan, antaño gobernante de Champa, fue encadenado. Esperaba morir en batalla, pero el destino le negó incluso eso. Junto a él, muchos nobles de Champa fueron hechos prisioneros. Algunos fueron ejecutados de inmediato como advertencia. Otros fueron enviados de vuelta a Dai Viet para vivir el resto de sus días humillados, despojados de su rango y poder. La Tantong entró en la capital caída. Recorrió Vijaya no como un saqueador, sino como un conquistador que buscaba el orden. Dio órdenes estrictas a sus tropas: tomen la ciudad, pero no caigan en la locura. Sin embargo, incluso con la disciplina impuesta, la magnitud de la masacre fue abrumadora. Distritos enteros de Vijaya quedaron reducidos a cenizas. Templos que habían permanecido en pie durante siglos. Santuarios hindúes decorados con tallas de dioses y guerreros fueron derribados, saqueados o incendiados. El gran palacio de Champa, antaño sede de reyes, quedó destrozado. Sus tesoros fueron llevados al norte como símbolos de la victoria. Para el pueblo Cham, la caída de Vijaya fue más que una derrota militar. Fue la aniquilación cultural. Su capital, su corazón, su identidad como reino independiente, se habían borrado en cuestión de semanas. Los refugiados se dispersaron por las montañas, algunos huyendo al sur, otros escondiéndose en aldeas remotas. Pero nunca más reunirían la fuerza para reconstruir un reino. La Tantong proclamó la victoria no solo como conquista, sino como justicia. Declaró que Dai Viet había puesto fin a siglos de incursiones, piratería e insultos de Champa. El reino del sur, antaño una potencia rival, ya no existía. Sus tierras ahora pertenecerían a Dai Viet. Su pueblo, disperso, su trono, destrozado. La masacre de Vijaya conmocionó al sudeste asiático. Los reinos vecinos recibieron la noticia con asombro y temor. Durante siglos, Champa había sido una espina clavada tanto para Vietnam como para Camboya. Ahora, en una sola campaña, fue destruida. El mapa de la región había sido rediseñado. Cuando finalmente se disipó el humo de Vijaya, el emperador Le Tantong pasó de guerrero a gobernante. Su victoria había destruido el poder político y militar de Champa. Pero ahora le tocaba transformar la tierra conquistada en algo duradero. Dio órdenes de reorganizar el territorio. La otrora orgullosa capital y sus alrededores fueron anexados directamente a Dai Viet. Se instalaron gobernadores leales al emperador y se crearon nuevos distritos administrativos. Donde antes gobernaban los reyes Cham, ahora los funcionarios vietnamitas aplicaban la ley imperial. La Tantong no abandonó la tierra conquistada. Comprendió que el control requería asentamiento. Miles de familias vietnamitas fueron alentadas, y en ocasiones obligadas, a trasladarse al sur,
a las fértiles llanuras de Binh Dinh y Quang Nam. Estos colonos construyeron aldeas, cultivaron los arrozales y fundaron templos dedicados a sus antepasados vietnamitas. Lentamente, la patria Cham se transformó. Su cultura se vio imbuida por las tradiciones del Dai Viet. Para el pueblo Cham que sobrevivió, la vida se convirtió en una cuestión de supervivencia bajo el dominio extranjero. Algunos aceptaron el nuevo orden, pagando impuestos y viviendo como súbditos del emperador. Otros huyeron más al sur, a las tierras costeras que más tarde se convertirían en Ninh Thuan y Vinh Thuan. Estos remanentes sureños preservarían la cultura Cham durante siglos, pero nunca más como un reino independiente. La Tantong declaró que la conquista no era una mera expansión, sino el destino. Durante generaciones, los vietnamitas habían estado acorralados entre China al norte y Champa al sur. Ahora, la amenaza del sur había desaparecido, y la frontera de Dai Viet se extendía profundamente hacia el centro de Vietnam. Fue un punto de inflexión, el inicio de un gran movimiento hacia el sur conocido en la historia como Nam Tien, la expansión vietnamita hacia el sur. El emperador celebró su triunfo con ceremonias en Tang Lon. Enviados de los reinos vecinos, Lan San y Laos, Ayutthaya y Siam, e incluso de la China Min, observaron atentamente. Vieron que Dai Viet se había convertido no solo en un superviviente, sino en una potencia por derecho propio. Champa, antaño rival marítimo de Vietnam, India y Camboya, quedó destrozada. Su capital reducida a cenizas, su rey encadenado, su pueblo disperso. Lo que quedaba de su cultura solo sobreviviría en templos dispersos, en pequeños enclaves costeros y en la memoria. La campaña de la Tantong no solo destruyó un reino, también cambió para siempre el equilibrio de poder en el sudeste asiático. El año 1471 marcó el fin de un reino y el auge de otro. Para Dai Viet, fue el logro culminante del reinado del emperador Leanong. Para Champa, fue una catástrofe de la que jamás se recuperarían. En las décadas siguientes, Dai Viet se expandió constantemente hacia el sur. Las fértiles tierras de Binh Dinh y Quang Nam se convirtieron en el corazón del asentamiento vietnamita. Lentamente, las aldeas vietnamitas se extendieron a lo largo de la extensa columna vertebral del centro de Vietnam hasta que el pueblo Cham fue desplazado a enclaves más pequeños a lo largo de la costa sur. Los Cham que sobrevivieron vivieron como sobrevivientes de un reino desmembrado. Se aferraron a su cultura, construyeron torres de ladrillo, preservaron sus tradiciones hindúes y cantaron canciones de una patria perdida. Incluso hoy, en las aldeas de Ninh Thuan y Vinh Thuan, los descendientes de Champa recuerdan su historia, pero la recuerdan como una historia de pérdida, no de soberanía. Para Dai Viet, la campaña de 1471 se convirtió en un símbolo de fuerza, disciplina y unidad. Leanong fue recordado no solo como un conquistador, sino también como un reformador que dio a su nación nuevas leyes, un nuevo orden y una renovada confianza. Su victoria fue vista como prueba de que Vietnam no solo podía defenderse de los invasores, sino también forjar su destino a su manera. Los historiadores consideran la caída de Champa como uno de los grandes puntos de inflexión en el sudeste asiático. Un reino marítimo que antaño comerciaba con India, China e incluso la lejana Arabia fue borrado. En su lugar, emergió un Vietnam más fuerte y grande, destinado a desempeñar un papel central en el futuro de la región. Pero la victoria tuvo un precio. Los campos de Binh Dinh estaban empapados de sangre. Decenas de miles habían perecido. Una civilización estaba destruida. E incluso mientras Dai Viet celebraba, los fantasmas de Vijaya persistían en los templos en ruinas, en los refugiados dispersos, en la memoria de un pueblo que antaño se mantuvo orgulloso. Siglos después, la historia de 1471 aún resuena. Para los vietnamitas, se recuerda como el momento en que la nación giró hacia el sur y nunca miró atrás. Para los Cham, se recuerda como una tragedia. Y para el mundo, sigue siendo una lección, los reinos surgen y caen, pero el recuerdo perdura.